Mi nombre es Contreras Fabián Nicolás, soy residente de segundo año de la residencia en Bioquímica Clínica de la provincia del Chaco. El Ateneo corresponde a mi rotación por el Laboratorio de Microbiología del Hospital Pediátrico Avelino Castelar durante el mes de diciembre del año 2022 y enero del año 2023. El Ateneo se titula Hemocultivos en Pediatría, hablemos de contaminación eh, bueno, empiezo. Bueno, contenido. El Ateneo lo dividí en las siguientes etapas, digamos. Primero voy a dar una introducción, algunas definiciones, voy a clasificar a las bacteriemias, voy a hablar un poco de la etiología de las bacteriemias, cuándo se solicita un hemocultivo en pediatría, los factores que influyen en los rendimientos de los hemocultivos, criterios de jerarquización de hemocultivos, un poco de la estadística o los porcentajes de hemocultivos contaminados que hay en el hospital pediátrico y por último una conclusión final. Bien, entonces, como sabemos los hemocultivos son el estándar de oro para el diagnóstico de la bacteriemia, pero hay una alta incidencia de falsos positivos y eso acarrea problemas frecuentes como ser un aumento en los costos para el hospital, una administración inapropiada de antibióticos y pruebas adicionales, lo que lleva también a un aumento en la estancia hospitalaria de los pacientes. Entonces, para continuar, digamos, algunas definiciones. ¿Qué es una bacteriemia o fungemia? La bacteriemia o la fungemia se define como la presencia ya sea de bacterias o hongos viables en sangre y puede o no ser clínicamente significativo. Como dije, la bacteriemia es una causa común de mortalidad en pacientes hospitalizados y el hemocultivo se considera el estándar de oro en el diagnóstico y el tratamiento de la bacteriemia. Entonces, ¿en qué pacientes se pide o se sospecha una bacteriemia? En todo paciente que tenga sepsis, eh, sepsis grave, shock séptico, fiebre de origen desconocido o alguna endocarditis bacteriana. Entonces, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se define como la presencia de dos o más de los siguientes criterios, digamos, que pueden ser temperatura, taquicardia, criterios de inflamación como leucocitosis o leucopenia, o algunas variables hemodinámicas como ser hipotensión arterial, saturación de oxígeno, o ya sea hipoxemia, oliguria, aumento de la creatinina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se define la sepsis? La sepsis es la infección documentada o sospechada más un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La definición de sepsis grave es disfunción de órgano o alteraciones relacionadas con hipoperfusión. Y la definición de shock séptico es hipotensión persistente al menos una hora a pesar de la administración de fluidos en asociación con signos de hipoperfusión o difusión de órganos. ¿Cómo se clasifican las bacteriemias? Las bacteriemias se pueden clasificar según la duración como continuas, generalmente asociado a alguna infección eh, del sistema cardiovascular, digamos, como por ejemplo una endocarditis, intermitentes asociada a la remoción a la manipulación de algún dispositivo, por ejemplo, catéteres colonizados, perdón, esa es la transitoria y la intermitente está relacionado a un absceso, digamos, que pueden ser abscesos intraabdominales, abscesos hepáticos, entre otros. Según el foco, tenemos primaria, cuando hay un foco infeccioso asociado o conocido, documentado, por ejemplo, un absceso, una infección urinaria, una infección pulmonar, etc. Y secundaria, cuando no se conoce el foco, como por ejemplo una endocarditis o sospecha de endocarditis. Según el número de microorganismos, pueden ser monomicrobianas, más asociadas a infecciones de sitios estériles como meningitis, endocarditis, y polimicrobianas asociadas cuando hay más de un microorganismo, digamos, ahí en la muestra de sangre,
y se asocia generalmente a abscesos intraabdominales. Según el lugar de adquisición, podemos ser extrahospitalaria cuando se adquiere fuera del hospital o hasta 48 horas después del ingreso, asociado al cuidado de la salud, generalmente pacientes geriátricos o con problemas de salud mental. Intrahospitalarias es cuando la infección se adquiere en el hospital, es decir, después de 48 horas de la internación. Y según el tiempo de respuesta al tratamiento, puede ser temprana o tardía. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes de la bacteremia? Va a depender de la adquisición de la bacteremia. Por ejemplo, este artículo de la Sociedad de Infectología de Infección y Microbiología Clínica de España vio que en pacientes de la comunidad los microorganismos principalmente involucrados eran Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus. Por ejemplo, a nivel hospitalario fueron Staphylococcus poblaza negativos, pero asociados a catéteres vasculares, los principales microorganismos. Después, según la población de pacientes, digamos, los pacientes que fueron ingresados en cuidados intensivos, hay los principalmente E. coli asociado a catéteres vasculares centrales, Staphylococcus aureus y algunos no fermentadores. Según el tipo de paciente también tenemos que, por ejemplo, pacientes trasplantados, los principales microorganismos involucrados fueron los estáfilos y así, digamos. En el hospital pediátrico, entre el enero y diciembre del año 2021, el principal microorganismo aislado fue Staphylococcus aureus, de una muestra de hemocultivo, y Klebsiella pneumoniae. O sea, son los que predominan. Según la bibliografía consultada, digamos, en personas mayores de 65 años, el origen de la sepsis generalmente el más frecuente son gastrointestinal y respiratorio, y en menores de 65 años son otros que serían endocarditis, no sé, infecciones meningitis o bien geniturinaria y respiratorias. ¿Cuándo se debe extraer o cuáles son las indicaciones, digamos, que los criterios que tienen los médicos para solicitar un hemocultivo en una urgencia pediátrica? Esto también saqué, digamos, de la guía de una guía de España, digamos, una guía pediátrica, y ellos definen que la indicación para la extracción de hemocultivo en pacientes con fiebre sin foco en urgencia, o sea, se recomienda siempre la extracción ante la sospecha la sospecha de sepsis, meningococemia, una fiebre prolongada en todo lactante menor de 3 meses, con fiebre y sin foco aparente, en pacientes inmunodeprimidos con fiebre, y pacientes que ingresan para tratamiento antibiótico parenteral por sospecha de infección bacteriana. También se debe considerar extraer en lactantes de entre 3 a 36 meses con fiebre sin foco, con una fiebre más de 39 grados y vacunación incompleta antineumococócica. Y no se recomienda extraer de rutina a todo lactante mayor de 3 meses con fiebre sin foco aparente. También en la tabla 2 ponen indicaciones de extracción de hemocultivos en infecciones localizadas en urgencia. Divide en 3 grupos. El grupo A, donde siempre se recomienda extraer ante una meningitis bacteriana, endocarditis, infecciones osteoarticulares, neumonías complicadas, infección de piel y partes blandas profundas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo del grupo B, que sería considerar extraer o no, sería en caso de neumonías que requieran ingreso hospitalario, infección urinaria febril en pacientes que requieran ingreso, sospecha de peritonitis, infección en áreas otorrinolaringológicas. Y nunca extraer de rutina en infecciones de piel y partes blandas superficiales no complicadas, neumonía sin criterios de ingreso y pielonefritis en niños sanos sin ingreso hospitalario. ¿Qué factores influyen en el rendimiento y en la tasa de hemocultivos? Bueno, momento de la toma de muestra.
es un factor que influye en, en los rendimientos del hemocultivo. ¿Cuándo se debe extraer la muestra? A fines prácticos, la bibliografía dice siempre antes de iniciar el tratamiento antibiótico, y como no se puede predecir cuándo va a ocurrir el pico febril, se recomienda tomar la muestra lo más pronto posible luego del pico. En pacientes hemodinámicamente inestables, se recomienda extraer de vasos sanguíneos diferentes, solo con algunos minutos de separación. Si el paciente ya está con antibióticos, se recomienda extraer la muestra justo antes de la siguiente dosis, porque es cuanto menor concentración sérica del antibiótico hay. Y en pacientes estables, la muestra se pueden tomar con intervalos de 1 hora, digamos, entre cada uno. Antisepsia de la piel y desinfección del tapón del frasco hemocultivo. Obviamente, la desinfección de la piel es uno de los factores que más influyen en la contaminación de los hemocultivos y obviamente puede llevar a resultados falsos positivos. ¿Qué dice la bibliografía? Se recomienda primero hacer una desinfección con alcohol al 70%, dejar secar 30 segundos y luego usar clorexidina, que es un antiséptico transparente que no irrita la piel. En el caso de yopovidona, no recomiendan porque el tiempo de secado es de 1,5 a 2 minutos y se asoció a una mayor contaminación de hemocultivos. Solamente está recomendado en aquellos pacientes menor de 2 meses. Entonces siempre usar guantes y mascarillas estériles, desinfectar la zona y una vez desinfectada, no volver a palpar. La punción es indistinto tomar de vena o de arteria, digamos. La recuperación se vio que es la misma, la recuperación de microorganismos. Y en cuanto al volumen, el volumen de muestra va a influir en cuanto a que si se obtiene menos muestra, es decir, por defecto puede dar falsos negativos, digamos, por volumen inadecuado, por escaso volumen, y si se obtiene mayores muestras, volumen mayores, los frascos de hemocultivo tienen como anticoagulante polianetol sulfato. Y obviamente hay que respetar las proporciones porque se coagula la sangre y en esos coágulos quedan atrapados los microorganismos y eso puede disminuir el recuento y dar falsos negativos. En este trabajo, por ejemplo, también influye el volumen. A ver, ¿en qué sentido? Si yo tengo 40 mililitros y el frasco es de 10 mililitros, lo ideal es fraccionar en 4 frascos. Eso sería un set de hemocultivo. O sea, de una punción si bien se tienen 4 frascos, es una sola muestra. Entonces, en este trabajo lo que vieron fue que en pacientes sin endocarditis, un volumen de la muestra se asoció a una mayor recuperación de microorganismos patógenos. Por ejemplo, con 10 mililitros obtuvieron 235 recuperaciones frente a 40 mililitros donde se tuvo 370 aislamientos. En cambio, en pacientes con endocarditis no se vio que mejore el aislamiento de patógenos, un mayor volumen de muestra. Lo mismo después compararon el porcentaje de recuperación. 20 mililitros frente a 10 mililitros de muestra, se vio que en pacientes sin endocarditis, el porcentaje de recuperación mejoró en un 30%, por ejemplo. En el caso de 40 mililitros versus 10 mililitros, se mejoró casi un 60% la recuperación, y en pacientes con endocarditis no hubo muchas variaciones. Entonces, en pediatría, la bibliografía dice que se debe tener en cuenta el peso del paciente y la volemia. Generalmente, si el peso es menor de 1 kilogramo y la volemia entre 50 y 100 mililitros, se toma 2 mililitros y una sola muestra. Por ejemplo, peso entre 1 y 2 kilogramos, una volemia entre 100 y 200, se recomienda tomar 2 mililitros, 2 muestras, digamos. O sea, un total de volumen de 4 mililitros. En cuanto a cambiar la aguja con la que se tomó para inocular en el frasco, si bien se vio que una menor contaminación, no se recomienda porque hay posibilidad de accidentes para el operador, digamos. Bueno, en caso de usar frasco de anaerobios, siempre que haya
criterios clínicos, digamos, o cuando se sospeche de una infección por anaerobio. Y la conservación y el transporte, los frascos no se deben refrigerar una vez inoculada la muestra, y lo ideal es que se envíe al laboratorio y se procese dentro de las horas, o bien conservar a temperatura ambiente. Bueno, esos son los criterios para usar frascos para anaerobios. El número de muestras. Bueno, número de muestras. Obtener más de una muestra y más de 1 mililitro de sangre tiene varias ventajas. Primero, incrementa en la detección de bacteremia, como digo. A su vez, obtener dos muestras de hemocultivo va a ayudar a discriminar entre contaminación y una bacteriemia verdadera, cuando los microorganismos que se aíslan constituyen parte de la microbiota de la piel. Eso va a permitir una optimización en la terapia antibiótica y por ende reducción de costos y depresión de cepas, de selección de cepas resistentes. Tomar más de un hemocultivo ayuda indirectamente a llegar a un volumen óptimo de sangre cultivada y permite documentar bacteremias continuas y persistentes en un paciente con síndrome febril prolongado, y de esa manera orientar hacia el diagnóstico de, por ejemplo, una endocarditis. Entonces, un hemocultivo casi nunca es suficiente para documentar o excluir una bacteriemia. Dos hemocultivos son necesarios cuando la probabilidad de bacteriemia es baja y el microorganismo que se aísla no es un contaminante habitual, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus. Tres hemocultivos son necesarios cuando la probabilidad de bacteriemia es alta. Y cuatro, cuando la probabilidad de bacteriemia es alta y además el agente etiológico que se puede aislar forma parte de los microorganismos habituales de la piel. Por ejemplo, una endocarditis prostética puede estar dado por un Staphylococcus coagulase negativo, porque forman films. Entonces, tomar más de 4 cultivos ayuda a definir si es el causante de esa endocarditis o si es una contaminación. Bueno, en cuanto a los criterios de jerarquización de los hemocultivos positivos, los estándares de la Sociedad Estadounidense de Microbiología y el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio establecen que la tasa de contaminación aceptable no debe ser superior al 2 al 3%. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta al aislar un microorganismo, obviamente, son los datos del paciente. Hablar con el médico, consultar, digamos, para que ellos definan o ayuden a establecer si se trata de una contaminación o no. El tipo de microorganismo que se aísla. Como sabemos, se dividen en 4 grupos, digamos. Lo del grupo A, que casi nunca o nunca son contaminantes, como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. El grupo B, que raramente van a ser contaminantes, como el Staphylococcus aureus. El grupo C, que 50 y 50, digamos, 50% de las veces pueden ser contaminantes y 50% de las veces no. Y lo del grupo D. Entonces, cuando hay aislamiento de microorganismos del grupo C y del grupo D, que casi siempre son contaminantes, se debe tener en cuenta los siguientes criterios. El número de hemocultivos positivos. Siempre para interpretar el aislamiento de microorganismos del grupo C y el D, cuanto mayor número de hemocultivos positivos, mayor probabilidad de bacteremia. Y a su vez se estima que de todos los hemocultivos positivos, casi la mitad corresponden a contaminantes de los mismos, o sea, de microorganismos que se encuentran en el grupo C y D. Sin embargo, frente a estos microorganismos hay que tener en cuenta las siguientes limitaciones. Por ejemplo, en el caso de obtener 2 de 2 o 3 de 3 hemocultivos positivos, hay que tener en cuenta si no se trata de una sola venopunción, porque generalmente los médicos son los que toman esta muestra y nosotros no tenemos control. Entonces tenemos que confiar se, que se trataron de 2 funciones diferentes y de venas diferentes. Diferentes cepas Staphylos, aunque
el antibiotipo y el antibiograma sean iguales, digamos. ¿Por qué? Porque por técnicas moleculares me dieron que son cepas diferentes de estáfilos. O bien cuando se tiene uno de dos o uno de tres, puede ser una bacteriemia verdadera en el 30% de los casos. Por ejemplo, que en uno de los frascos hemocultivos se haya inoculado un volumen inadecuado. Eh, que se trate de diferentes frascos utilizados, digamos, en un estafilococcus, por ejemplo, en un frasco los estafilos coagulasa negativos desarrollan pobremente que en botellas anaerobias. Bacteremia policlonal por estafilos coagulasa negativos y algunas bacteremias transitorias. Entonces, cuando en una serie de hemocultivos un solo frasco, o sea, un solo hemocultivo es positivo con alguno de los microorganismos del grupo C y D, es conveniente confirmar con una nueva muestra. En el caso de Staphylococcus coagulasa negativo, es importante no solo llegar a nivel de especies, sino también poder comparar el resultado expresado en SIM de al menos 10 antibióticos. Es decir, si yo tengo en los dos hemocultivos un Staphylococcus coagulasa negativo, no solamente tengo que identificar a nivel de especie, sino que también el antibiograma, la SIN del antibiograma, tiene que ser idéntico en al menos 10 antibióticos para decir que se trata del mismo microorganismo. Entonces, el número de botellas positivas dentro de un set, acuérdense que un set son varias botellas de una misma muestra. No resulta útil para diferenciar bacteremia de contaminación. El tiempo de positivización también es útil para diferenciar contaminación cuando el aislamiento se produce dentro de las 48 horas de incubación del frasco. En cambio, el aislamiento de Staphylos coagulasa negativo o Bacillus después de 3 días de incubación casi siempre representa una contaminación. Entonces, tasas o porcentaje hemocultivos en el Hospital Pediátrico de la Ciudad de Resistencia. Este fue un trabajo, un rejunte de datos, digamos, que hice durante mi rotación, donde el número de hemocultivos que tuvimos entre el mayo del 2021 y mayo del 2022 fue de 4.540, de los cuales hemocultivos significativos clínicamente fueron el 5%, o sea, hemocultivos verdaderamente positivos, y donde los hemocultivos contaminados fueron de un 3%. Los hemocultivos negativos fueron de un 92%. O sea, que fueron clínicamente significativos, o sea, se consideró como bacteremia verdadera. Del total de hemocultivos positivos, casi el 40% fue contaminación y el 60% fue clínicamente significativo, digamos. Lo que concuerda, digamos, ese casi 40-50% que dice la bibliografía que los hemocultivos son contaminados, obviamente del total de positivos. En cuanto a la frecuencia de contaminantes, en primer lugar se encuentran los Staphylococcus coagulasa negativos en el hospital, digamos, durante este periodo, Micrococcus, Bacillus y Corynebacterium. Y en cuanto a la procedencia, es decir, de qué sala vienen los hemocultivos, el 45% de los hemocultivos contaminados vinieron de la emergencia, un 24% de la UCI, 15% de clínica médica y el resto de clínica quirúrgica, oncología, aislamiento, quemado. Entonces, como conclusión, que si bien el hemocultivo sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de bacteriemias, los altos porcentajes de contaminación existentes limitan su utilidad. Por este motivo, una correcta interpretación de los resultados requiere conocer los factores que influyen en el rendimiento de los hemocultivos, los datos del paciente a partir de una orden médica, lo más completa posible, y una comunicación fluida con el plantel médico. El porcentaje de contaminación de los hemocultivos en el hospital se encuentra dentro de lo recomendado por las guías internacionales y los Staphylococcus coagulasa negativos siguen siendo los principales microorganismos contaminantes, lo que coincide con toda la bibliografía consultada, digamos.
Esta es la bibliografía que utilicé y gracias a todos. Eh, ahora, mm, entonces, ¿alguna pregunta? Sí, sí. Bueno, acá, los verdes son los cultivos negativos. ¿Y por qué vos separás el cultivo positivo del cultivo contaminado y en el segundo se vuelven a separar el cultivo positivo en contaminado? Bueno, acá sería hemocultivo significativamente Sería 2 de 2 y sería 1 de 2. Claro, estos son los que se consideraron contaminados y estos son los que se le dio 2 de 2. Hay unos 1 de 2 que son clínicamente significativos. Sí, puede haber 1 de 2 que son clínicamente significativos también acá. Por eso te digo, estos son clínicamente significativos. Por ejemplo, qué sé yo, si se aisló una hemófilo influenza 1 de 2 es significativo, digamos. Entonces, esto sería hemocultivos clínicamente significativos. Y acá lo que hago es separar del total de positivos, cuáles fueron. O sea, el 60% fue clínicamente significativo y un 39% fue contaminante. Clínicamente significativo solamente tomar que sea 2 de 2. No, 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 como vos dijiste, 1 de 2, pero por ejemplo que sea del grupo A, digamos, de lo que siempre son, hay que tenerlo en cuenta. En el siguiente gráfico hay muchos que son pasivos. No, porque esos son contaminantes. Contaminante o 1 de 2, digamos. 1 de 2 sin clínica o que se consultó y el médico, bueno, no. Eso, ese gráfico corresponde a Contaminantes. pero Sí, sí, exacto. Hola, disculpa, soy Graciela, hago una acotación con respecto a eso. Nosotros con respecto a el trabajo que hizo Fabián, esta lista de coagulasa negativa, micrococcus, fueron pacientes que fueron positivos 1 de 2 hemocultivos, de los cuales no fueron asumidos clínicamente, fueron asumidos como contaminantes, el paciente no tenía clínica, y fue esta lista. Después, él lo que hace es un total en el cual él en ese total de positivos refleja que hay un grupo positivo y un grupo que son contaminantes. Y de ese grupo él separó, que fue lo que él hizo, ¿sí? En el grupo de positivos que él llama verdaderos positivos o verdaderos significativos, en ese caso se consideran 2 de 2 hemocultivos positivos, que pueden ser coagulasas negativos, asumidos porque tienen el mismo microorganismo y el mismo antibiograma. Y también hay casos en los cuales fueron 1 de 2, por ejemplo, positivos a un bacilo negativo, a un Staphylo aureus, o un hemófilo, como él dijo, un neumo, o 2 de 2. Acá el trabajo de él era específicamente hablar de los contaminantes. Entonces, bueno, aclaro que el trabajo estuvo perfecto, Fabián, muy, muy claro, muy lindo, y nos deja a nosotros, la verdad, como laboratorio, un dato muy importante que lo queríamos hacer, por eso también queríamos que lo haga alguno de ustedes. Es muy enriquecedor para nosotros este dato, pero él quiso reflejar el porcentaje de positivos que tenemos y la verdad que se refleja también con la bibliografía, que es que el mayor porcentaje lo tienen los coagulasas negativos y ese es un problema que nosotros tenemos y creo que lo tenemos y lo deben tener todos los casos en microbiología, digamos. Nada más. Muy bien, Fabián, y felicitaciones. Gracias, Graciela. Sí, y ahí la puse. Bueno, si nadie tiene más consultas o aclaraciones, doy por finalizado el Ateneo. Gracias por conectarse. El Ateneo se sube a nuestro canal de YouTube, Residencia de Bioquímica Clínica Chaco.
También para cualquier consulta se puede mandar al correo de la residencia o al Instagram, también subimos cositas interesantes.